Bueno, Nico, ¿cómo estás? Hola. Emanuel, bueno, muchas gracias por el diálogo, muchas gracias por interesarte un poco en lo que uno viene haciendo, así que nada, mi gratitud y a tus órdenes. Bueno, la verdad, un gran placer en principio tenerte y como bien decís, interesado porque la verdad, al principio llegué por mi hermano a vos y a ustedes, a lo que vienen haciendo, mucho antes quizá de la explosión de mediática de que mucha gente los empezó a seguir. Y la verdad que siempre intenté o busqué la manera de poder comunicarme con ustedes, porque me llamó mucho siempre la atención y es una cosa que le pregunté a Agustín Laje, es cómo se ocupan y se preocupan de explicar lo lógico, ¿no? Y así arranqué la entrevista con Agustín. ¿Cansa un poco, Nico, hablar de la lógica como si hoy fuese casi un descubrimiento científico? No te escuché bien, me dijiste si cansa. Si cansa hablar siempre de la lógica, cuando una cosa que decía Danan en un momento es, estoy cansado de, ya me cansé de hablar o de discutir, ya directamente los ignoro, ¿viste? Hablando justamente de esto, de que uno va con razonamientos claros y la gente es como que a veces, o ciertas personas se niegan a razonar, ¿no? Mira, a mí no me cansa la polémica, a mí no me cansa el debate, porque creo que de alguna manera nací con esa estructura psicológica. Yo soy abogado, nunca ejercí, pero el abogado es un sujeto un poco más, un poco menos preparado para el debate. Claro. Tiene que defender a una persona, tiene que argumentar. Entonces, de algún modo, tengo esa psicología. En el caso de Agustín quizás no, porque él es más académico y no tiene por qué debatir, pero aunque él debate constantemente. Me refiero a la formación que te ha marcado. A mí lo que me cansa no es el debate en cuanto tal, lo que me cansa es debatir siempre lo mismo. Y todas las veces cuando con Agustín hemos ido a hacer giras durante 3 años prácticamente consecutivos, hemos tenido que debatir contra feministas, contra abortistas, contra personajes que están en el lobby LGBT. Y quiero aclarar lo siguiente, no tenemos nada contra el individuo homosexual, de la misma manera en la cual no tenemos nada contra la mujer, que es un sujeto venerable, que nos encanta, que nos parece una gloria de la creación, Uh -huh. porque a veces se confunden los términos. Claro. Se presta confusión y en cuanto al individuo homosexual somos firmes partidarios de la libertad individual, que cada uno, mientras no perjudique a terceros, haga lo que quiera. Ahora, hace 3 o 4 años que venimos debatiendo lo mismo y eso me cansa. No me cansa el debate, creo que enriquece, me apasiona, a veces me dicen algo y yo no lo había escuchado antes, me permite la reflexión o revisar una idea. A mí el debate me gusta, pero ya hace mucho tiempo que venimos debatiendo lo mismo Mm. y eso es una suerte de rutina un poco tediosa por momentos, ¿no? Nico, vos Quiero sabés, aclarar que estoy tomando Coca-Cola porque siempre hay algún mal pensado que cree que uno está violentando los buenos hábitos. vos sabés, Nico, que yo hablaba con Agustín y una de las cosas que le pregunté es de dónde nace la pasión de él por estos temas. Y él me dice, arrancó con mi abuela, que mi abuela me dio un libro, que después encontré a Nicolás Márquez. Y la verdad, preguntarte primero esa relación que tuviste con Agustín y también preguntarte cómo te nace a vos esta pasión, porque si bien tienen muchos adeptos, no hay muchos referentes de esto, como que hay cierto miedo también de enfrentar esto. Por eso te pregunto también cómo se desarrolló eso y la otra parte de la pregunta, el tema de tu conocimiento con Agustín Laje, ¿no? Mira, yo creo que soy un animal político, en el sentido aristotélico. Tengo una preocupación permanente por la cuestión de la polis, las cuestiones ideológicas, las peleas políticas, el análisis político. Lo llevo en mi ADN. Uh -huh. Y te digo, y tengo perfecto registro de cuándo empezó todo esto. Yo tengo 45 años, ya no soy un chico, Bien. soy un digamos que soy un adulto todavía joven, pero un adulto al fin. Mi primer contacto con una cuestión política importante se dio en la Guerra de Malvinas. Bien. En 1982 yo tenía 7 años
se produce una guerra entre Argentina e Inglaterra, entonces ahí digo, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? ¿Quién es Inglaterra? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son más fuertes? ¿Quiénes son más débiles? ¿Cuál es una potencia mayor? ¿Qué posibilidades hay de ganar? Y en los noticieros de la época todos los días nos transmitían, me acuerdo pero perfectamente, los partes de guerra como si fuese un partido de fútbol. Hoy reventamos 3 aviones ingleses, ellos nos bajaron uno solo. Bueno, así era la cosa. Y cuando salíamos ganando en tal combate o en tal otro, uno celebraba como si fuese un gol. Después nos enteramos que no era tan así y Argentina tuvo que rendirse, pero es un tema aparte, no me voy a meter en eso. Hay gente mucho más capacitada que yo para hablar de Malvinas. A lo que voy es lo siguiente. Esa fue mi primera conexión o preocupación con un asunto político. Pero perdón que te haga una pausa. En el año... Perdón, Sí. ¿te pasó eso por el análisis meramente estadístico o histórico? ¿O también en algún punto tuviste como un acto de altruismo interior de ver de qué manera podías contribuir a ese momento de alguna forma? ¿O solamente fue algo de quiero revisarlo? Yo tenía 7 años, iba a 2º grado y mi único acto de generosidad fue llevar un chocolate Águila, porque había que juntar cosas para los soldados. Se lo di a la vicedirectora, me acuerdo del colegio, con mucho orgullo personal. Ah, bueno, pero pará. Claramente tenías la actitud y esa corazonada de querer dar una mano en esta situación en tu corta edad. La actitud estaba. Sospecho, porque no me acuerdo, que el chocolate me lo dio mi madre y para que yo lo lleve como una colaboración. Me acuerdo que el día que tomamos las Malvinas se cantó el himno nacional, la marcha de Malvinas que yo recién la había escuchado, nunca había oído hablar de Malvinas, pero más allá de eso, fue mi primer contacto con la política, a la cual se le suma el año siguiente, que fueron las elecciones. Tremendo. Y ahí ya me politicé a mi pequeña edad y de una manera mucho más... ¿Qué son las elecciones? Vos tenés en cuenta que yo nací en el 75. Lo único que yo conocía eran presidentes militares. Claro. O sea, y que además, digamos, era Videla o Viola o Galtieri o Viñones. No había elecciones. Entre el gobierno militar había como alternancias. Pero de repente yo me acuerdo perfectísimamente, con una memoria absoluta, lo que fueron las elecciones, que ganó Alfonsín. Y yo creo que desde entonces y hasta hoy nunca me desligué de la política. Yo, probablemente por mi influencia familiar, por supuesto, no por una cuestión de ímpetu personal, yo hinchaba, si cabe el término, por lo que era la Unión del Centro Democrático que dirigía Álvaro Alzogaray, que era candidato a presidente y candidato a diputado a la vez. Entró como diputado, él y otro más. Bien. Recuerdo vagamente que en mi casa, sin ser radical mi casa, estaban contentos de que no haya ganado el peronismo. Pero no por una cuestión de gorilismo extremo, sino porque el último peronismo había sido el de Isabel, el de López Rega, el de la Triple A, el del Rodrigazo, había sido el de los Montoneros. El último peronismo había sido una cosa realmente, no sé cómo calificarla, una tragedia. Y Alfonsín, que no era santo de devoción en casa, hablo de casa porque fue mi primera influencia, yo, ¿de dónde iba a tener esa influencia? Que tampoco era santo de devoción, bueno, era un personaje normal, recitaba la Constitución, era un individuo que, bueno, era un demócrata, por lo menos en el plano de lo aparente, después su gobierno fue un horror. Y entonces entre el 82 y el 83 yo forjé mi preocupación y ocupación por la política. Pero creo que más allá de esos episodios lo llevo en el alma, lo llevo en la sangre, porque después, durante toda mi cuestión en la vida de la escuela primaria, estaba presente, y después en la secundaria estaba presente, y en la facultad milité, fui candidato al presidente del Centro de Estudiantes, fui vocal, trabajaba, militaba, y esa pasión me llevó a estudiar mal y poco.
Y un día tuve que decir, no, pues si no, no me recibía nunca más. Y a las 14, 15 materias tuve que decir, muchachos, yo me retiro porque si no voy a ser un estudiante crónico. Y logré recibirme precisamente por haberme retirado de la militancia. Creo que la militancia es muy buena, pero hay que saber administrar los tiempos, no te puede consumir tu proyecto, tus objetivos. Claro, ¿y en qué momento ahí, Nico? Porque, bueno, obviamente que tenés toda esa trayectoria, pero tu exposición se podría decir hasta mediática, porque mucha gente te conoce por medio de tus interpretaciones de cuestiones como el feminismo o otras relaciones que también comparte con Agustín Laje. ¿Cuándo se empezó a ver esta relación política-cultura, política-sociedad, y vos te fuiste abriendo para ese lado y ya te fuiste quizás deslindando del otro? Mira, te cuento, yo me recibo en el año 2003 cuando Néstor Kirchner asume. Sí. Desde hacía 4 años yo venía escribiendo un libro, sí, porque consideraba que la década del 70 que nos habían contado y que hegemonizaba los medios de comunicación era una farsa. Bien. Y una vez, me acuerdo patente, fui a comprar un libro que había salido que retrucaba eso. Mirá, tremendo. Nadie me lo quiso, no existía, nadie me lo quiso vender y además me maltrataba. Nosotros no vendemos ese libro. Y digo, bueno, si yo no puedo conseguir un solo libro, lo voy a escribir yo. Ese libro se llamó La otra parte de la verdad, y digo, bueno, y yo era un abogado recién recibido, lo había escrito durante mi época estudiante, y digo, bueno, ¿y a quién se lo vendo? ¿Y cómo lo edito? ¿Cómo consigo el dinero? ¿Cómo se edita un libro? Me contacté con determinadas personas que se sintieron muy interesadas en el libro, no tenían ninguna experiencia, bien, pero consiguieron el dinero suficiente para editar 10.000 ejemplares de ese libro que ellos consideraban un libro muy, muy bien logrado. Yo me sentí orgulloso, además, porque lo había hecho en una... Además, estabas encontrando un lugar totalmente vacío, donde fuiste pionero. Bueno, ese libro, ¿qué hacía? Ponía de manifiesto que era la época en la cual Néstor Kirchner expropió la ESMA, hizo bajar el cuadro de Videla, hizo toda una serie de cuestiones y a partir de ahí radicalizó una versión histórica. En donde los montoneros no habían hecho nada, en donde el ERP no había hecho nada. Hola, Nico. ¿Me ves? Ahí te veo y te escucho perfecto, menos mal. No seamos conspiranoicos, es un problema técnico. No, seamos conspiranoicos. No, bueno, te cuento. Ese libro, me acuerdo que yo estaba muy, no sé si inseguro, era un libro primitivo, yo tenía 27, 28 años, era mi primer trabajo, era mi primer oficio. Tenía muy poca documentación, era otra época, no había redes sociales, internet era apenas algunos mails. Hace 16 años de esto. Y yo era un autor absolutamente desconocido, muy joven, que no había vivido la década del 70, y de repente fue el libro más vendido en el año 2004. Se hicieron 4 o 5 ediciones, vendió 30.000 libros. Y a mí, que me había recibido de abogado y que el derecho era algo aburrido, me permitió comprender o vislumbrar que de repente yo podía vivir escribiendo, o sea, que se podía vivir escribiendo. Entonces, bueno, viajé por todo el país, daba conferencias constantemente, y en una de esas conferencias que di en Córdoba fue Agustín. Mirá vos. Qué loco. Agustín tenía 14 o 15 años, fue con la mamá. Qué loco. Y Agustín le pidió a la mamá, llévame a ver esta conferencia. Ahí lo conocí, me acuerdo que había como 500 personas. Y te digo la verdad, le di poca bola a Agustín, porque yo estaba firmando libros. Y Agustín me conectó al Messenger, que era un poco el chat de la época, y además hacía páginas de internet para ganarse unos pesos. Le digo, bueno, haceme una.
Y además, Agustín a mí me parecía de una inteligencia extraordinaria. Digo, este pibe de 15 años piensa 10 años más allá de su edad normal. Mira. Y estaba tan comprometido. Yo creo que Agustín, yo no sé si, yo me apasioné con los 70s. Y yo veía que Agustín también, pero si yo miro la trayectoria de Agustín, él no es un setentista o alguien, sí, hizo un libro brillante sobre el tema. Pero a mí me parece que Agustín es más un individuo que le gusta desafiar las imposiciones del sistema. Claro. En ese momento el sistema, y él iba a la secundaria, le imponía un relato fantasioso, ficcionario, ideologizado sobre los 70. Lo venían bombardeando. Entonces él se sintió identificado con lo que yo hacía. Además saqué en el 2006 otro libro, en el 2008 otro libro, o sea, fui haciendo una sucesión de trabajos, todos derrumbando apotegmas oficiales. Bien. Y entonces Agustín estaba muy empapado de todo eso. No sé si tanto por amor a la historia, sino por amor a la rebeldía sana, ¿no? Por ser un rebelde sin causa, Sí, sí. que se pone acá un broche de pinches y se pone el pelo de violeta oscuro. Sino una rebeldía, acá me están mintiendo, acá me están engañando, acá me están tratando por tonto. Hizo un libro que se llamó Los mitos setentistas. Él era hiper joven. Y bueno, ese libro es muy bueno. Se presentó en Buenos Aires ante 500 personas. Creo yo haber en ese momento tenido un papel de supervisor. Y me parece. Y después, bueno, Agustín empezó a estudiar ingeniería informática. Qué raro eso, ¿no? Va, Y le gustaba la tecnología, pero fue un poquito distinto a lo que venía haciendo, ¿no? En algún punto. no sé si le gustaba la tecnología, eso un poco lo tendrá que responder él. Él sabía que eso era lo que se venía, Claro. que eso era lo que había que hacer y que eso le iba a dejar plata, porque uno también cuando estudia tiene que evaluar eso. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado estudiar ciencia política, no derecho, pero yo no me veía sobreviviendo haciendo ciencia política. Siendo abogado ya uno tiene otras herramientas. Claro, claro. Yo sospecho que Agustín estudió eso por esa razón. Luego Agustín, becado, se va a estudiar a Estados Unidos, un asunto relacionado con el terrorismo, y según me ha comentado él, a partir de esa experiencia, él dijo, bueno, listo, esto me apasiona, esto me llena, esto me conmueve, voy a dejar de estudiar ingeniería y después veo cómo vivo. Y Agustín me ha comentado que una vez en Mar del Plata, en mi ciudad, que vino a visitarme, fuimos con mi hermano Aníbal y con él a comer una pizza. Y nosotros lo animamos. Y ahí se dio cuenta, se sintió que él tenía que revisar su formación académica, dejó ingeniería, se puso a estudiar ciencia política, ahora, y ahora está estudiando en Navarra un máster en filosofía. Lo suyo era lo académico, pero no solo lo académico, sino también lo combativo, porque él no es alguien que escribe un libro académico y muere dentro del contexto de una universidad. A él le gusta salir al ruedo de combate. Entonces, desde esa perspectiva me considero alguien influyente en él. Ahora, todo lo que Agustín sabe, todo lo que Agustín viene escribiendo y todo lo que él viene disertando con un nivel extraordinario, eso es mérito de él, yo no tengo nada que ver. En todo caso, yo le di el primer empujón. Y ese es mi mérito y el mérito de haberlo descubierto. ¿Viste como el tipo que descubrió a Maradona? Sí, sí, sí. Que lo vio en una canchita de barrio y dijo, este tipo es extraordinario. Sí. Bueno, eso es lo que yo creo a nivel intelectual que vi en Agustín. Bien. Después escribimos en el 2013 un libro conjunto contra el kirchnerismo, un libro que tuvo una repercusión muy discreta,
no fue una... Y dijimos, che, la izquierda, más adelante, está... Yo después escribí en el 2015 un libro que es una biografía sobre Perón. O sea, yo siempre seguí con mi actividad de escribir un libro por año y medio más o menos. Bien. Porque además es mi modo de vida, es mi modo de vida. Es un oficio y es mi modo de vida. Entonces, en el 2015 dijimos, che, la izquierda se está... Ya no es la izquierda con la olla y el martillo que quiere la lucha de clases, la izquierda que quiere y pretende hacer una revolución, no sé, estatizante, con una economía planificada, al estilo soviético, ¿no? Esta izquierda ya no va a las fábricas a buscar obreros para reclutar. Ahora dirige las marchas feministas, dirige todo un contexto. Esa es la nueva izquierda. Y vamos a hacer un libro contra esto. Y el nombre del libro se le ocurrió a Agustín. Qué loco. Y que se inspiró en un libro, creo yo que se inspiró en un libro que se llama El libro negro del comunismo, un libro muy bueno, escrito por 6 socialdemócratas franceses que llegaron a la conclusión de que el comunismo había matado 100 millones de personas, cifra escandalosamente superior a las que mató el nazismo. Ahora, Nico, digamos, esto por su... perdón que te haga esta pausa. Sí. Digamos que la izquierda actual está disfrazada de un socialismo, digamos, o se podría decir en Argentina quizás un peronismo, pero no se vende como izquierda en su palabra, sino que eso está como suprimido y se disfraza. Mira, más o menos, los partidos de izquierda reivindican el feminismo, reivindican el aborto, reivindican... O sea, ¿qué es lo que ocurre? El kirchnerismo, al tomar la bandera de la izquierda, le robó mucho de todo ese discurso. Entonces, ese discurso lo mantiene el kirchnerismo, pero la izquierda también. Por eso la izquierda... a la izquierda no le conviene el kirchnerismo, porque el kirchnerismo le fagocita las banderas, ¿no? Bien. De hecho, si miramos el transcurso del kirchnerismo de los 12 años previos al macrismo, la izquierda no ha cumplido ningún papel importante. El kirchnerismo no solamente le robó ese discurso, sino que le robó la bandera de los derechos humanos, que era algo muy propio de la izquierda, independientemente de que a la izquierda nunca le importaron los derechos humanos. Ese es un punto aparte. Pero desde el punto de vista del discurso y de los intereses políticos, la izquierda se fundamentaba en esos principios. Bien. Dijimos, bueno, vamos a hacer un libro con ninguna esperanza, con ninguna esperanza marketinera, ningún entusiasmo en cuanto a la venta. Hicimos 1000 libros, con mucho esfuerzo, 1000 libros, para vender en Argentina, para hacer presentación, 1000 libros. Bien. Hoy creo que la cantidad de libros está cerca de los 200.000. Nosotros, ni por asomo, ni por casualidad, sospechamos esto. El libro está editado en inglés en Estados Unidos, en portugués en Brasil, en España y después en toda América Latina. Tremendo. Nosotros jamás creímos que nos iban a invitar, que íbamos a estar 3 años constantemente haciendo esto. Esto fue realmente una situación insospechable. Bueno, muy bien. Yo creo que Agustín se siente muy cómodo filosóficamente e ideológicamente dando esta pelea. Yo creo que es una pelea que hay que dar, la he dado con mucha fuerza, con mucho ímpetu, incluso dejando la salud, porque hay que estar 50 días, 40 días fuera de casa, todos los días en un avión distinto, todos los días en un hotel distinto, dando 3, 4, 5 conferencias por día, peleándote por la televisión, como lo hemos hecho, yendo al debate universitario de no sé dónde a discutir con no sé quién. Era tremendo, uno terminaba agotado, podía dormir 4 horas, se tenía que levantar para tomar el aeropuerto. Una locura. Fue terrible, para mí fue muy terrible, y para Agustín
fue bravo, pero en menor cantidad, porque Agustín tiene 30 años, yo 45. Parece una pavada, pero entonces, creo que Agustín, a ver si vuelve. Creo que Agustín se siente muy cómodo con esta pelea metafísica y filosófica, y yo soy más bien un historiador revisionista. Entonces yo estoy escribiendo un libro sobre eso y Agustín está escribiendo un libro filosófico sobre aspectos netamente ideológicos. Bueno, y eso derivó. Yo tengo 12 libros publicados, casi todos de revisionismo, unas cuantas biografías. Bien. Y el único libro que es una neta lucha de ideas ha sido el libro negro de la nueva izquierda. Bien. Y bueno, nos permitió darnos a conocer en muchos países. Bueno, yo cuando también, eso una de las cosas... Perdóname que hable tanto, por ahí yo me voy por las ramas, vos corregime. Se vuelve tan interesante que la verdad que uno siente que tiene que hacer las preguntas claves y dejar que el maestro dibuje, porque interrumpir, viste, yo soy muy precursor de no interrumpir, pero tirás tantos títulos que me hace saltar la sangre periodística, ¿viste? Te voy a decir algo que estuve viendo, una pelea tuya con unos conductores, que incluso en YouTube la subiste, figura como debate paliza, Márquez y Laje versus agentes de Planned Parenthood en Panamá. ¿Podés resumirme un poquito lo que fue esto? Porque mucha gente me habló de este tema y me pide que te pregunte de esto, ¿no? De cómo lo viviste, si te sentiste que te presionaron también televisivamente, si fue algo incómodo, si te sorprendió. ¿Cómo es tu relato de esto, Nico? Bueno, el debate paliza lo debo haber puesto yo de un modo soberbio, petulante y en el afán de llamar la atención. Bueno, yo vengo del palo del palo de los deportes de combate, así que el término no me asusta. Bueno, sí, porque vi tu perfil, sos especialista en deportes. Pero bueno, sospecho que eso no me acuerdo, ni siquiera me acordaba que era en Panamá, pero sé a qué te referís, porque ahora sí recuerdo. Sí. Eso de debate paliza es un poco un acto de soberbia personal. Pero la realidad es que creo que el debate lo ganamos. Sí. Uno de los conductores, me acuerdo que era Morocho, que si mal no recuerdo tenía anteojos, salió a defender con una furia tremenda a las organizaciones que eran financiadas por la Planned Parenthood, porque nos habíamos metido en la página de Planned Parenthood, en la parte de financiamiento o de... Bueno, y ahí explicaban cuáles eran las país por país, y en el caso de Panamá, dijiste que no, Costa Rica. Costa Rica o Panamá, sí. Fíjate vos, tanto viaje uno no... Bueno, ahí decía, bueno, a tal institución le dimos tanto, a tal institución le dimos tanto, a tal institución le dimos... O sea, figuraba todo con precisión de centavos desde la página oficial de la Planned Parenthood. Terrible. Claro, ¿cuál es el asunto? Este periodista había trabajado para la Planned Parenthood. No, tremendo. Si mal no recuerdo. Tremendo. Sí. Entonces ahí... Cuando supimos eso, ahí nosotros nos sentimos, ¿viste cuando vos que sos deportólogo, te dejan la pelota para patear al arco con todo el brío? Tremendo. Bueno, y ahí dijimos, listo, acá le tiramos con todo, porque este tipo es un lobista de una organización abortista que tiene una plataforma internacional de recursos. Entonces este tipo no habla en calidad de periodista, simplemente que bueno, con todo derecho quiere saber, con todo derecho te quiere hacer una pregunta incómoda, ya no habla desde el punto de vista periodístico, habla en calidad de lobista de una organización que venimos denunciando. O sea, no es un periodista, es un contrincante. Pero pará, vos decís lobista, Nico, pero no es muy lejos de lo que vemos hoy en Argentina y en muchas partes del mundo, donde ya ni siquiera hace falta que trabajen, como estás diciendo vos, sino que están ya como si estuviesen pagándole, que creo que no, pero hay una bajada de línea. Lo hablaba con el abogado Francisco Neto, y me decía que muchos conductores fuera de cámara decían, ¿sabés que lo que sucede es que muchas veces me dicen, mirá, Francisco, yo no pienso esto,
pero tengo que decir esto porque es la bajada de línea del canal. Entonces, yo pregunto, esto que te pasó a vos en el 2018, hoy ya es moneda corriente. O sea, hoy ya no hace falta que sean agentes. Hoy se ve reflejado en todo el mundo, digamos, el método de línea de comunicación. Bueno, el establishment comunicacional oficial es claramente progresista y funcional a eso. Incluso el que a lo mejor no tenga esa posición se somete obedientemente a eso porque tiene miedo de perder su trabajo, X. Bien. Pero a mí no me preocupa. ¿Por qué razón? Porque hace 10 años un argentino veía 5 horas por día de televisión. 10 años después ve 2 horas de televisión o no, 1 hora y media, y el resto ve redes sociales. La pantalla ya no es la televisión es una de las pantallas, la otra es el celular, la otra es la computadora, la otra es ay, se me hizo una laguna, la tablet. Y así sucesivamente. Entonces, como las redes sociales han forjado y fomentado una opinión alternativa que el progresismo institucionalizado no puede controlar, entonces hay una opinión alternativa de fácil acceso. De repente, vos tenés la generosidad y la amabilidad de invitarme a tu canal y de dejarme hablar. Y nos ven cientos y cientos que de repente dicen, che, pero acá estoy viendo otra cosa de lo que me enseñó Novarecio, por decir. Por citar a alguien. No, es Novanecio. Muy bueno, muy bueno. Te lo voy a robar y lo voy a utilizar. Pero poneme ahí mi nombre abajo. Te voy a robar. No, tenés razón. Voy a citar la fuente original. Tenés razón, con todo derecho. Entonces, ¿qué pasa? Antes, y yo lo he vivido por mi edad, un profesor te decía una cosa, y era el profesor de la universidad. Un profesor te daba de leer a Foucault o te daba de leer, ahí me llaman de dónde más, y te daba a leer un texto y era una fuente de autoridad. Vos leías cualquier diario del sistema y si alguien escribía en Clarín, La Nación, Página 2, ese tipo era una especie de personaje reverencial. Bueno, muy bien. Antes uno era un sujeto pasivo. Con las nuevas tecnologías uno es un sujeto interactivo. Claro. Si Novarecio dice una tontería, uno le puede poner en el Twitter, refutarlo, o si un cronista que escribe una nota dice una tontería, uno debajo de la nota puede retrucarlo, ponerle videos, mostrarle sus contradicciones en función de lo que dijo sobre el pasado. Eso no existía en mi época. Ya le pasó Entonces antes había una suerte de espectador obediente. Ya le pasó muchas veces. Ahora, ¿perdón? Que ya le pasó muchas veces eso a Novarecio que está diciendo vos. Te escucho que le pasó muy bajo. Que muchas veces le pasó a Novarecio eso que acabas de decir, digo. Pero supongamos que no es Novarecio, que es un personaje subalterno, de moda circunstancial. Incluso está más de moda por las características de su vida personal que por su talento periodístico. Pero no importa. No importa eso. Yo a lo que voy es a lo siguiente. El propio presidente Alberto Fernández, hoy tenemos un montón de material en donde se exhibe lo que él opinaba de Cristina Kirchner hace poco tiempo. Claro. Antes eso no existía. ¿Vos qué edad tenés, Emanuel? 30 recién cumplidos. Te felicito. 30 recién cumplidos con estas inquietudes. Bueno, yo te llevo 15. Imagínate 15 años atrás. Uno no podía hacer un collage con las opiniones de Alberto Fernández porque si alguna vez opinó eso quedaba en el olvido. Claro. No existía la gran posibilidad tecnológica. Entonces, los políticos tenían un gran manejo del escenario y del discurso conveniente, circunstancial. Ahora uno no es un sujeto pasivo, es un sujeto interactivo. Claro. Y eso fomenta la rebeldía y eso genera
que cuando yo empecé a escribir libros, la gente que me iba a ver en las conferencias era gente grande, Bien. gente interesada en estas cosas que yo contaba. Ahora son muy jóvenes, No, son más los jóvenes muy jóvenes. son más los jóvenes que los grandes. Te voy a acercar porque te escucho mal. ¿Cómo? Parece que son más los jóvenes que los grandes, digo. Por supuesto. Te digo una anécdota. Cuando nosotros presentamos el libro negro de la Nueva Izquierda, lo hicimos ante 400 personas en el círculo militar. Uh-huh. El promedio de edad sería 70 años, sin exagerar. Y Agustín me dijo, creo que él me lo dijo a mí, medio en serio, medio en broma, me dice: Nicolás, nos quedan 10 años de profesión. Porque esa gente en 10 años se iba a morir, porque el ritmo biológico nos pone un límite a todos. Nunca imaginamos jamás que iba a haber un recambio generacional tan abrupto de jóvenes de 20, 18, 17, 20, 25 y vos 30, por ejemplo. Entonces, y esto es gracias a las redes sociales. La gente mira menos televisión, mira más redes sociales, y las redes sociales, como son anárquicas, son de todos, pero a la vez no son de nadie. Terrible. Te presentan muchas cosas alternativas y de repente la juventud, sobre todo, que no se somete al establishment comunicacional, busca afanosamente otras miradas. Pero tiene mucho y ese es un poco el rol que creo que nosotros cumplimos involuntariamente, porque no hemos buscado eso, se dio solo. Pero tiene mucho que ver lo claros que son para expresarse, ¿eh? Eso es un punto importante, porque no son muy rebuscados en los términos, ¿viste? Y quizás una de las cosas que personalmente me pasa es una vez una profesora de historia que me dijo algo parecido a lo que vos me dijiste. Me dijo: la historia es contada según la mirada de cada profesor de historia. Si un profesor de historia decía que Sarmiento era, por así decir, un gordo demagogo, como se decía, se contaba esa historia. Otros decían que era el padre de la educación. O sea, hay un montón de miradas. Por eso digo que también lo que vos hiciste en el libro de los 70 es algo que fue, digamos, muy fuerte para ocupar, porque contaban lo que un montón de profesores no decían. Por eso tiene un valor tremendo eso. Bueno, te lo agradezco. Mira, yo te digo primero, que alguien piense que Sarmiento era una antipatria, un anglófilo, Está bien. Y está bien que los sarmientistas defiendan a Sarmiento y denosten a Rosas, por ejemplo. Sí, sí. A mí todo eso me apasiona, que la gente tenga 2 campanas o varias campanas y después uno saca sus conclusiones personales. Por supuesto. Y lo mismo respecto de los 70s, o sea, tengo la misma impresión, pero antes eso no era así. A vos te tocaba un profesor de una línea, no tenías mucho, tenías que irte a una librería o a la biblioteca y tener... Ahora uno aprieta un botón y consigue material de todos los colores ideológicos. Antes tenías que tomar el esfuerzo de irte a una librería, saber cuál era el autor revisionista, y además, siendo estudiante, como los estudiantes no suelen tener dinero porque no trabajan, en todo caso los padres lo ayudan, pero un estudiante no tiene dinero, hay que tener el dinero para comprar un libro. Antes había que tener dinero para tener acceso a muchas cosas. El capitalismo, por suerte, nos permite llegar a muchos lugares e informarnos de una manera brutalmente plural con solo apretar 2 botones. Bien. Ahora, entonces, digamos, todo eso a mí me parece fantástico. Y te digo más, a mí no me molesta el autor que es subjetivo, porque no creo en la objetividad. No creo en la objetividad. Hay autores que se hacen pasar por objetivos, en el sentido de idea, pero como decía Mencken, toda neutralidad es artificial. Hay autores que te explican todo de una manera amable, caballeresca, pero eso no forma parte de algo genuino. A mí no me molesta la subjetividad, al contrario, la respeto. Creo que lo esencial en un autor serio es ser intelectualmente honesto. Yo me paro en este lugar, vos te parás en el otro. Yo me voy a documentar con esto, vos te documentás con lo otro. Pero lo importante es documentarse, no ser un
un simple disparador de ideas, sino ideas respaldadas desde una mirada, vos desde la otra, y las discutimos. Nico. Y eso es lo que está pasando ahora. Sí. Nosotros, los que estamos a la derecha, en desventaja, sí, pero con el auge de las redes sociales tenemos la posibilidad de desafiar el orden ideológico dominante. Bien. Así que yo estoy muy contento de hablar con vos, que me permitís decir estas cosas ante tu público. Esto no existía antes. Viste, Nico, que el comunismo, lo que vos contás, la izquierda, la nueva izquierda, la vieja izquierda, todo lo que sea izquierda, lo que ya sabemos, viste que hay como una tendencia constante de eliminar, independientemente de la creencia, te estoy hablando independientemente si uno cree o no cree en Dios, pero hay como una constante de eliminar a Dios, los valores cristianos, la iglesia. Hay como una cosa, te diré que hasta con tintes apocalípticos proféticos. ¿Lo relacionás con lo que estudiaste con la historia? ¿Crees en Dios? ¿Ves alguna unión entre lo que predicás y lo que decís con lo que incluso la Biblia años atrás profetizó? Porque hablamos con muchos... Mirá, sí, te escucho. Entiendo a dónde vas, te entiendo perfectamente. Mira, cuando nosotros empezamos con esto creíamos estar dando una lucha cultural, político-cultural o cultural-político. Después nos dimos cuenta de que era una lucha espiritual, cultural y política o político-cultural, pero en primer punto espiritual. Sí, yo creo en Dios, me convertí de grande, mi familia no es católica, soy el único creyente de mi familia y creo que me convertí después de los 20 años, no puedo precisar fechas. Y creo que hay un autor que me gusta mucho, que lo he leído, no es muy conocido, se llama Charles Maurras, para quien no quiera ahí interesarse. Se pronuncia Morras. Morras se le atribuye una frase interesantísima. Él decía, soy ateo pero católico. Él era francés. ¿Qué quiere decir con esto? Que él no creía en Dios, pero creía que la Iglesia Católica iba a forjar conductas, hábitos, valores, hábitos operativos buenos. Y eso él creía de la Iglesia Católica, más allá de la cuestión de la existencia o no de Dios. Yo sí creo en Dios, pero, digamos, él institucionalmente era un defensor de la Iglesia. Y yo creo que la Iglesia, la familia, las organizaciones intermedias son un refugio frente a la prepotencia del Estado. Bien. Son un refugio frente a la prepotencia del Estado. Y además, todos los que vivimos en Occidente tenemos valores cristianos. Uno sabe que robar está mal, sea o no creyente. Uno sabe que mentir está mal, sea o no creyente. Uno sabe que robar está mal, sea o no creyente. Y así sucesivamente. Los mandamientos los tenemos incorporados todos los que vivimos en Occidente, independientemente de la cuestión de fe. La izquierda lo sabe y por eso cada manifestación que llevan adelante, la llevan adelante en la puerta de una iglesia, de una catedral. ¿Por qué? No, hoy hubo un femicidio, dicen. Bueno, muy bien, anda a reclamarle al fiscal, anda a reclamarle a la policía, anda a reclamar... No, le van a reclamar al cura. Como si el cura tuviese algo para hacer o para decir en torno a un femicidio en tal barrio. O sea, acá hay un ataque deliberado de la iglesia, pero es un ataque político, porque la izquierda en general no cree en Dios. No me interesa su cuestión de fe, pero políticamente van a atacar a una institución religiosa. Claro. Entonces, claramente están atentando contra los principios perennes de la civilización cristiana. O sea que desde ese punto de vista, nosotros, tanto Agustín como yo, somos católicos y creemos que es una lucha espiritual, lo hemos sentido como tal, lo peleamos como tal, pero cuando sacamos el libro no nos dábamos cuenta. Creíamos que era un libro político, combativo, polémico. Después nos dimos cuenta, creemos firmemente que es una lucha espiritual. O por los valores cristianos. Después las cuestiones de fe
Claro. Cada uno la sobrelleva como puede, La pero gente, sí, eso está presente. la gente que opina, y lo charlamos también con Agustín esto, que llegamos a esta conclusión, que la etiqueta de católico o evangélico, o las etiquetas que a veces uno puede encontrar, ¿me escuchás bien ahí? Ahí está, Nico. Justo Bueno, yo no me veo, pero no importa, yo soy feo, así que si no me veo, no me interesa. se te ven y... No, acá dicen que mucha gente que sos un tipo que tenés mucha facha acá en los comentarios, ¿eh? Así que no digas que Ah, no. bueno, gracias por levantarme el ego. Escuchá, te iba a decir esto. Viste que hay una parte que lo hablamos con Agustín, que viste que en la Biblia Jesús dice la frase síganme. En ningún momento, viste, que se habla de etiquetas, si sos católico, evangélico, ¿qué te puedo decir? Protestante, diferentes denominaciones. Jesús dice, síganme. Y llegamos a esta conclusión con Agustín, que por ahí mucha gente se agarra con la iglesia católica, se agarra con la iglesia evangélica, se agarra con muchas denominaciones. Y la realidad es que Dios es una cosa y las personas son otras. Y mezclar los actos malos de la gente con la sabiduría o Dios mismo es el principal error y la forma en que la izquierda vende esto de Dios es malo, el cura es pedófilo, el pastor es garca, se vende eso, pero en realidad Dios no es el que está en el libre albedrío de la gente. ¿Qué opina de esto? Porque también es sistemático el ataque por los errores de los hombres, ¿no? No, pero además hay una exacerbación. Si un pastor cometió una estafa, o si un cura cometió un acto abominable como es abusar de un niño, Claro. eso se exacerba propagandísticamente. Yo en Argentina les digo, bueno, muy bien, nombrame un cura pedófilo, lo cual yo aborrezco y execro. El padre Grassi te dice, bueno, nombrame otro, nombrame 3, nombrame 10, y si hay que meterlos presos, estoy totalmente de acuerdo. Y no surgen esos. Un pastor que sea, qué sé yo, cuestionable, el pastor Jiménez, bueno, nombrame otro. Entonces, yo no digo que no haya curas con conductas disvaliosas, abominables, que merezcan la cárcel, y no digo que no existan pastores que usan la fe para aprovecharse de sus feligreses. Pero no tengo duda de que hay una campaña progresista para atentar contra ellos y contra todos esos valores. Y te digo más, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos curas pedófilos hay y cuántos pedófilos hay, qué sé yo, profesores de gimnasia? No lo sé, no tengo idea. Simplemente elaboro una pregunta estadística, a ver si alguien la conoce. Hay un pastor que vende fe y que no es un hombre serio. ¿Cuánta gente hay que vende autos y no son hombres serios? Claro. Estamos en Argentina, estamos... Ahora, ¿por qué se pone el acento en eso? A mí me parece que es una cuestión ideológica, claramente, y que se enfatiza. No hay curas que sean serios en la fe. ¿Cuántos jueces son serios en la justicia? Pero mezclan los errores humanos con el propio Dios y ahí alejan a la gente de la fe. Sí, pero esos errores humanos son agigantados, amplificados, señalados, estigmatizados por una cultura progresista. Que el progresismo, por definición, es un acto de hipocresía, porque el progresismo utiliza plataformas como Instagram, que estamos utilizando nosotros, que ellos no las han creado, no la crearon, la creó la libre iniciativa, la propiedad privada, la libre competencia, todas las tecnologías que tenemos y de las cuales hacemos uso, afortunadamente, sobre todo en tiempo de cuarentena, son un uso sistemático por parte de la progresía que abomina de lo que usa. Vos sabés que nunca, yo este tema lo sigo, pero nunca me detuve en esto que acabas de decir, de que se agranda el hecho. Vos sabés que me acabás de volar la cabeza con eso, porque no me detuve hasta allá. Mi mente fue hasta se habla de esto para alejarse de... Bueno, pero no me fijé. Y qué dato importante que decís, porque, claro,
se agranda un hecho que en realidad pareciera que hubieran, no sé, 65 padres Graci, y hay uno. Yo no descarto que haya otro, o sea, yo no estoy diciendo que el padre Graci es el único, y yo lo que estoy diciendo es, si un cura es pedófilo, hay que meterlo preso. Ahora, digamos, en todas las ramas y en todos los rubros existe, la pedofilia no es algo propio de la iglesia. Ahora, si un cura lo es, tendrá que ir preso. Pero de eso se hace una campaña de amplificación y de marketing infernal. Lo mismo pasó con... nombrame un pastor corrupto, el pastor Jiménez, muy bien. ¿Y otro? Capaz que hay otros pastores corruptos. Yo no los conozco. Pero, digamos, hay como chivos expiatorios. Yo conozco psicólogos, no los conozco yo a nivel personal, sino por la propaganda, que han tenido problemas con abusos sexuales infantiles. Alguno de ellos está preso y me parece bárbaro. Pero me olvido, porque fue una noticia de 4 días. En cambio, por ejemplo, con el padre Graci, la noticia fue de 5 años. Tremendo. Pero en fin, y ojo, esto no es algo, no es una convalidación, ni una disculpa, ni una o una, no sé cómo llamarle, o una disminución del hecho consumado. Simplemente es analizar cómo los medios utilizan estos episodios. O Nico, para... ¿cómo nos defendemos con una ESI? Yo tengo hijos chicos, la gente que está del otro lado tiene hijos chicos. No podemos frenar casi una educación, digamos, tenemos que someternos, si vos no pagás un colegio privado cristiano, lo que fuese, estás obligado a escuchar esto. Si antes te alarmabas con las bajadas de línea setentista, me imagino que con la ESI te debes romper las remeras, las camisas. Entonces, digo, ¿cómo nos defendemos como ciudadanos? ¿Con qué táctica? Vos sabés que Agustín decía algo muy lindo, que tratemos desde casa dejar el valor muy plantado, que es la única opción. ¿Ves algo similar, me imagino? Mira, con todo respeto, te puedo responder esto y tengo un compromiso. Vale. Con todo respeto. O sea, te respondo esta pregunta y después, infortunadamente, voy a tener que cortar. Tranquilo. Manuel, más allá de que tuvimos intervalos. Muy bien. Yo te cuento lo siguiente. Nosotros siempre decimos que hay que informarse, formarse y actuar. Informarse es recibir la información que está pasando. Formarse es saber procesar esa información para tener un análisis de dónde estamos parados. Y la acción. Si nosotros consumimos esa información y la procesamos, pero no actuamos en consecuencia, es simplemente para el apetito intelectual de cada cual, pero no es algo que podamos hacer políticamente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pedir a las autoridades, hacer marchas, tenemos que actuar en las redes sociales y tocar el timbre de los políticos. Bien. Tocar el timbre de los políticos, porque los políticos que no se caracterizan por sus escrúpulos van a llevar adelante emprendimientos políticos legislativos en función de sirve al gran público. Entonces, de repente, si ven que hay mucha gente que les toca el timbre, que les manifiesta, que les hace una marcha, ellos mismos se sienten amedrentados y ellos mismos van a votar de otra manera y nos podemos defender de la ESI. Yo creo que la ley del aborto, que se pretendió imponer en el 2008, que tuvo mayoría en diputados, pero no en senadores. Y uno dice, ¿por qué razón? Bueno, puede haber otras razones, yo no las descarto, pero te tiro la que a mí me parece más importante. En diputados no hubo una marcha antiaborto masiva. Cuando salió la sanción en diputados, en senadores logramos meter 1 millón de personas. Bien. Entonces, ahí dije, no, pará. Yo acá, digamos, yo no me puedo incinerar
no me puedo exponer ante tanta gente que me está pidiendo que vote otra cosa. La democracia funciona así. Nos guste o no, será el mejor sistema, el peor sistema es otra cosa. El político de raza es un cazador de votos, un cazador de fortuna. Su fortuna la consigue a través de su función legislativa, supongamos. Su fortuna corrupta si es que roba, o su fortuna a nivel de su ego, si es que no roba, pero su figuración, su prestigio está allí dentro. Y eso se lo podemos dar a través de la presión política que nosotros... A ver, hay que rezar para los que somos creyentes. Hay que tomarlo como una cuestión de fe, pero la lucha es política. Nico, querido, te agradezco muchísimo por la charla. Te pido disculpas porque nos extendimos, pero también la gente quedó muy entusiasmada y veo que la verdad da para mucho más, pero tenés compromiso, nosotros también. Te agradezco infinidad. Espero que te haya gustado la entrevista y por haberme dado el privilegio de entrevistarte, que mucha gente lo debe querer hacer. El privilegio es mío, te agradezco el diálogo. Te pido disculpas si me excedí o me extendí en mi verborragia. Y te mando un abrazo y saludos a todos los que nos estuvieron viendo. Fuerte abrazo, Nico querido, y que Dios te bendiga. Igualmente, viejo, gracias.